Ok, vamos a empezar con la clase de operacionalización de variables o, como está en el temario, matriz de consistencia. La operacionalización de variables es una parte muy importante dentro del protocolo de investigación, ya que vas a definir cuáles van a ser las variables de tu estudio, vas a identificarlas de manera conceptual, vas a poder describir cómo vas a recolectar estas variables y vas a darle una nomenclatura específica a cada una de ellas. Pero para esto tenemos que empezar desde cero, conocer qué es una variable. Una variable se puede definir como una característica sujeta a algún tipo de cambio entre individuos u objetos de estudio. En el caso de biomedicina, ¿no?, de ciencias biomédicas, individuos en su mayoría. Por ejemplo, acá, si queremos hablar de profesiones, podemos decir, ¿no?, acá tenemos una enfermera, acá tenemos un médico y acá tenemos a un interno. Perfecto. Es una característica sujeta a algún tipo de cambio entre individuos. Puede ser también propiedades de un determinado grupo, ¿no? Como por ejemplo, hablamos del sexo. Femenina, masculino, masculino. ¿Ven? O también factores de la realidad. Las variables tienen que ser factores de la realidad que se pueden identificar en un grupo de individuos. Por ejemplo, un factor de la realidad. Vamos a poner estudios de posgrado. Imagínense que la enfermera es magíster, el doctor tiene un PhD y el técnico o interno pues no tiene estudios de posgrado. No tiene estudios de posgrado. Perfecto. Tiene que ser un factor de la realidad. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de esta variable? En primer lugar, son analizables estadísticamente. Y van a ver a su mano derecha, esta es una tabla de uno de mis papers publicados acerca de factores asociados al trastorno de estrés postraumático en estudiantes de medicina luego de la cuarentena por COVID-19. Y acá tienen el bloque de las variables sociodemográficas, como pueden ver en este lado de la pantalla. El sexo. El sexo sabemos que es masculino y femenino. Se recolectaron encuestas de los estudiantes de medicina y 85 de las personas que respondieron a esta encuesta eran varones, lo cual representaba un 30.3% de toda mi muestra, y femeninas eran 196, representaba un 69.7% de toda mi muestra. Es analizable, ¿ok? De una manera descriptiva en este caso, ¿no? Entonces, de esta manera es una característica de la variable. La variable puede ser sintetizada en un análisis, ¿no? Como pueden ver, si seguimos con el cuadro, tenemos una asociación con estadística bivariada en el ISR, que es el score para medir síntomas de estrés, de trastorno de estrés postraumático, y sale pues ahí el cruce bivariado para cada categoría de las variables. Entonces, eso solamente quiere decir que es analizable. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Valores o categorías de respuesta son predecibles conociendo su definición. Si tú sabes que tu variable se llama sexo, la respuesta puede ser masculino o femenino. Si tú sabes que la variable se llama edad, tú sabes que vas a poder responder 20 años, 25 años, 30 años, 37 años, tengo 40 años, etc. Si tú sabes que la variable es, por ejemplo, nivel de educación, tú sabes que las respuestas pueden ser sin educación, primaria, secundaria, superior no universitaria, superior universitaria. ¿Ok? Si tú sabes que, por ejemplo, la variable es estudios de posgrado, sabes que la respuesta puede ser una maestría, un PhD, ¿no? Etcétera. Entonces, es predecible conociendo la definición de la variable. Otro. Estas dos características van de la mano, tienen que ir de la mano. Tienen que ser objetivas y medibles. Por ejemplo, si tú quieres analizar cuántos átomos de hidrógeno existen en la atmósfera, eso no es tan plausible que digamos, ¿no? Porque tienes que tener algo medible, objetivo al alcance para el autor para poder tener esa variable en su estudio, ¿no? Tiene que ser objetiva. Si tú mides, por ejemplo, el nivel de felicidad, es algo un poco más subjetivo que objetivo, ¿me entiendes? Entonces, lo objetivo es lo que tiene que primar para una variable de investigación. Y tiene que ser medible. Por ejemplo, lo más perfecto es que se pueda medir de una manera adecuada. En el caso del índice de masa corporal, el IMC, tú vas a un pabellón de medicina y lo que deberías hacer es tallar y pesar a los pacientes para tener tu variable de IMC para tu estudio. O de otra manera, recolectar los clinical records para poder ver cuál es el IMC de los pacientes. Pero ¿qué pasa si tú vas y de frente le preguntas al paciente, señor, ¿cuál es su IMC? Y él te dice, mi IMC es 40 o 39 debe ser. No es tan objetivo porque la persona quizás usa un peso o una talla pasada, un peso sobre todo, un peso que puede variar en el tiempo, ¿no? Y eso puede afectar al IMC. Entonces tiene que ser medible de una manera objetiva. ¿Perfecto? Y por último, que es el etios de esta clase, que pueden ser operacionalizadas para su identificación, recolección y análisis. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahora
Pero antes de eso, vamos a ver este esquema que es la diapositiva más importante de toda nuestra presentación, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mitad del cuadro de operacionalización de variables se basa en esto, en clasificar, darle nombre a una variable. Si es cuantitativa, cualitativa, colocar el tipo y su escala de medición, ¿ok? Entonces vamos a empezar así. Acá hay una mnemotecnia muy fácil, o una manera de acordarse muy fácil para que puedan escribirlo. Yo le llamo nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Primer apellido los de amarillo y segundo apellido los de verde, ¿ok? Entonces, para empezar a identificar una variable, tú tienes que prestar mucha atención en si es que la respuesta a la variable puede ser expresada en números o no. ¿Cómo es esto, doctor? A ver, si yo te pongo la variable edad, sabes que la respuesta es en números. 25 años, 30 años, 40 años, ¿ok? Entonces, es una variable numérica. Hasta ahí estamos fácil. Es cuantitativa o numérica, ¿ok? Acá les voy a poner la manera que les puede venir en el examen porque son sinónimos. Cualitativo es o categórica, ¿ya? Y ahora vamos a aprender por qué. Es numérica porque puede ser respondida a la variable en números. Cuantitativa, numérica, ¿ok? Son sinónimos. Listo. Edad. Ahora, doctor, y si no puede ser respondida en números, ¿qué es? Es una categórica o cualitativa porque expresa una cualidad. Por ejemplo, el ejemplo más fácil, más sencillo es el sexo, ¿no? Masculino, femenino. Es una cualidad, ¿ok? ¿Y por qué categorías? Ah, porque mira, tiene dos tipos de respuesta, dos categorías. Una categoría y otra categoría de respuesta. También puede ser llamadas categóricas. Ah, doctor, entonces perfecto, ya sé cómo diferenciar esto. Muy bien. Cuantitativas y cualitativas. Vamos a ver el ejemplo de las cuantitativas con el primer apellido. Entonces ya sabes que tu variable edad es cuantitativa. Perfecto. Entonces tú te tienes que preguntar para el primer apellido, ¿contiene decimales mi variable? ¿Cómo es esto, doctor? A ver, cuando yo te pregunto cuál es tu edad, tú me respondes, por ejemplo, 18 años. Listo. Pero tú no me respondes, doctor, yo tengo 18.4 años. Tú no me dices, doctor, tengo 18.6 años. No. ¿Me entienden? Entonces, esto no tiene decimales. La respuesta es en números enteros, por así decirlo. Entonces, si no contiene decimales, es una variable discreta. A ver, doctor, y un ejemplo de variable continua, entonces, el IMC. ¿No? El peso. La talla. Entre número y número existen infinidades de posibilidades para poder responder. Por ejemplo, el IMC, ¿no? Un IMC, por ejemplo, de 24.3. ¿Ok? Tú sabes que esto es aproximado a un decimal, pero esto puede ser 24.2, 1, 0, 5, 6, ¿me entiendes? Hay infinidad de números entre el número entero, entre el 24 y el 25, ¿no? Hay infinidad de números. Entonces, cuando tienes una variable que tiene decimales, es continua. Y esto es clave. Solamente tienes que aprender a diferenciar y a discernir esto, porque de esta manera vas a poder responder y categorizar bien una variable para tu protocolo de investigación y sobre todo ahora para el examen, ¿no? Que te pueden preguntar cómo clasificas esta variable, ¿no? Muy bien, entonces ya tienen estos dos ejemplos del primer apellido. Entonces, edad vendría a ser una variable discreta. ¿Listo? Porque no contiene decimales en su respuesta. Y el segundo apellido, doctor, es el 0. ¿Cómo es el 0? Te tienes que preguntar qué representa el 0 para mi variable. Si el 0 representa la ausencia total, es razón. Pero si no representa la ausencia total, o sea que tiene un significado, es intervalo. Ya, doctor, a ver un ejemplo. Fácil, mira. Es la manera más fácil que lo puedas aprender. Si yo te pregunto, ¿cuántos hijos tienes, no? Número de hijos. Uy, yo no tengo hijos, entonces mi respuesta es 0. 0 significa ausencia total para mí de esa variable, ¿no? Para mí, que por ejemplo, como participante. Entonces es una escala de razón, porque el 0 significa la ausencia total de esa variable. Pero si vamos a la parte de intervalo, el 0 sí tendría que tener un sentido, un significado. Uy, doctor, ¿en dónde veo eso? Qué raro. Súper fácil, en la temperatura. Tenemos 0 grados, ¿no? Y 0 grados no significa ausencia de temperatura. 0 grados significa que pues hace mucho frío, ¿no? O sea, una temperatura 0, bajo 0, no significa ausencia de temperatura, sino significa que es una temperatura más baja, más frío. Entonces, sí significa algo. En otros ejemplos clásicos son en los scores.
en los scores, cuando por ejemplo tienes 0, en algunos scores, por ejemplo, de funcionalidad, el 0 no significa que tengas ausencia de algo, ¿no? Significa que estás mal, por ejemplo, en la evaluación de cierta extremidad. Entonces, tiene un significado, tiene un sentido. Entonces, ahí es intervalo. En el caso de nuestro ejemplo, que es edad, lo que estamos viendo, ¿cuál sería? ¿Sería razón o intervalo? Sería razón, ¿no? Porque el 0 representa la ausencia total. Ausencia total. O sea, no tiene años. Quizás tenga meses, por ejemplo, la persona. Entonces, vamos acá. Razón, intervalo. Listo, entonces les quedó clarísimo. La variable se lee. Edad es una variable cuantitativa o numérica de tipo discreta, ¿no? De tipo discreta porque no contiene decimales. Y el 0 ¿tiene un sentido? No, entonces es razón. Es una numérica discreta de tipo razón. Perfecto. Ahora vayamos a la parte cualitativa o categórica. ¿Ok? Este es súper sencillo. Variables dicotómicas. Es el tipo de respuesta. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿el paciente se infectó a los 30 días? Tu respuesta es sí y no. No hay un tal vez. Es sí y no. Listo. Solamente dos alternativas de respuesta. Tu primer apellido es dicotómico. Categórica, dicotómica. Si tienes más categorías de respuesta, como por ejemplo si te pregunto grado de instrucción, primaria, secundaria, superior, no universitaria, superior universitaria, hay varias categorías de respuesta. Eso es politómico. Perfecto, súper fácil. Y el segundo apellido, ¿cuál es? Es si siguen un orden natural. Y acá quiero que prestes atención. Si yo te pregunto en qué año de la facultad te encuentras, tu respuesta tiene que ser ordinal. Uno, es primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Tú no empiezas por el quinto año. Te empiezas por el primer año. O sea, tiene que tener un sentido lógico de orden. Por ejemplo, grados en el ejército, ¿no? Subalterno, alterno, comandante, general, tiene un orden, tiene una jerarquía. Una jerarquía, que es otro tipo de manera ordinal, ¿no? Entonces eso es ordinal. Cuando no existe un orden, por ejemplo, cuando preguntan sexo, el hombre no va primero que la mujer, ¿no? La mujer puede estar primero y el hombre segundo en las categorías de respuesta. Entonces no hay un orden implícito en esa variable, por lo tanto sería nominal. Excelente. Entonces de esta manera tienes la mitad del cuadro de operacionalización de variables y puedes responder cualquier tipo de pregunta de esta categoría. Este es el famoso cuadro de variables. Ya hemos visto la mitad, ¿no? Tipo de variable, escala de medición, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo sencillo. Extremidad superior dominante, ¿no? Extremidad superior dominante. Tenemos la definición conceptual. La definición conceptual es cuál es el sentido que tú le das a tu variable. ¿Qué significa para ti esta variable? ¿No? Que para mí, ¿qué es extremidad superior dominante? Es la extremidad superior de mayor habilidad, rendimiento, rapidez, precisión o de preferencia para el uso en actividades cotidianas. Listo. Entonces, ¿cómo, doctor, usted va a obtener cuál es la mano dominante del paciente? ¿Ok? Es básicamente por autorrespuesta del mismo paciente. ¿Cuál es su mano dominante? Listo. Entonces, esta variable, ¿cuáles serían sus posibles respuestas? Ahora que ya conocemos cómo se llama. Pues puede ser miembro superior derecho o miembro superior izquierdo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver acá están las respuestas. Derecha e izquierda. Son categorías, entonces es categórica. ¿Cuántas posibles respuestas hay? Hay dos nomás, doctor, entonces es dicotómica, perfecto, es primer apellido. Y el segundo apellido es si esto sigue un orden o no sigue un orden, es ordinal o nominal. Que tú seas diestro o zurdo no varía el orden, no hay una jerarquía, si es que por arriba están los zurdos, por abajo están los diestros, no existe eso. Entonces es nominal, así de fácil. Arriba tenemos una numérica, por ejemplo, el puntaje de un score. En este caso, el Liverpool Elbow Score, que es un score para evaluación del codo. Entonces, ¿qué es el Liverpool Elbow Score? La definición conceptual es un puntaje, ¿no? Final de 15 ítems respondidos por el paciente en el score amplio, ¿no? ¿Cuál es mi definición operativa? Miren, he puesto cómo se va a obtener el cálculo del puntaje. Listo. Las categorías o valores es de a dónde puede ir el valor. Si te preguntan edad, a veces suelen colocarlo así nomás, mayor o igual a 18 años si tu estudio es para mayores de edad. O si la variable de respuesta es muy amplia como el IMC, yo suelo dejarle una rayita nomás, sin colocar rangos. ¿Ok? Y así expresas que es una variable numérica.
Entonces, ¿cuál es el tipo de variable? Es una cuantitativa discreta, ¿ok? Es una cuantitativa discreta porque entre número y número no hay decimales. Entonces es discreta. Es discreta. Perfecto. ¿Y cuál es la escala de medición? La escala de medición es intervalo, porque acá el 0 en los scores sí significa algo. Significa que estás mal funcionalmente. Perfecto. Muy bien. Entonces, método organizacional para identificar, recolectar las variables del estudio, asimismo te sirve para identificar las variables para el análisis, es el proceso de operacionalizarlas. Súper sencillo. Ya llegando al final de la presentación, súper fácil, tienen que aprender la diferencia entre una variable independiente y una dependiente. Y he puesto este gráfico para que se entienda. Porque las variables independientes, pues, claro, pueden ser el resultado de una fuerza o una fuerza que causa un cambio en otra variable. En este caso, las variables independientes es una fuerza que causa un cambio en la variable dependiente. Doctor, ¿y cómo podemos identificarla según estudio? Ok, ¿has escuchado los típicos estudios de factores asociados o factores de riesgo A? ¿No? Por ejemplo, tenemos acá este último estudio publicado también por mi equipo de investigación, determinantes del parto no institucional. Entonces, determinantes del parto no institucional. Otro sinónimo de determinantes es factores asociados. Esto lo hicimos con la ENDES. Ustedes saben que el parto no institucional pues está asociado a muerte materna, sobre todo sucede en zona rural, pero queríamos conocer cuáles eran los factores que promovían o hacían que esto suceda, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sería la variable dependiente? La variable dependiente sería el parto no institucional. ¿Listo? Parto no institucional. Esa es la variable dependiente. Y las variables independientes eran todos los factores que yo quería asociar y probar si es que alguno de ellos generaba algún tipo de cambio, ya sea una asociación positiva o negativa con el parto no institucional. Entonces, por ejemplo, una variable independiente pudo ser edad, ¿ok? Pudo ser el número de hijos que tenía, ¿no? También distinto al número de partos, ¿no? Hijos vivos acá puede ser, número de partos, si era de zona urbana o de zona rural, ¿ok? Entonces, estos tipos de variables se analizan para ver si es que tienen un efecto en otra variable dependiente que vendría a ser el outcome, también llamado, ¿no? La variable de desenlace. Tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver en mi servicio de traumatología se infectan muchos pacientes a diario, ¿no? Imagínense un problema de investigación así. Quiero saber cuáles son los factores asociados a la infección relacionada a trauma. Y tú dices, ok, quizás tipo de fractura, expuesta, no expuesta. Tipo de clasificación AO de la fractura. Tengo que ver si fue desplazada o no desplazada. Entonces, ¿en qué zona se realizó? ¿En qué zona tuvo la fractura? Entonces, todas estas variables independientes se analizan para ver si alguna de ellas genera un efecto en una variable dependiente. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. De esta manera pueden identificarlas. Otro tipo de variable es la confusora. ¿Ok? Eso es un poco ya más de analítica, un poco más con un nivel más avanzado, ¿no? Pero la variable confusora, en términos simples, es aquella que puede intensificar o antagonizar la relación entre un problema aparente y una posible causa entre las variables, ¿no? Independiente y la dependiente. En este caso, por ejemplo, tenemos un modelo del APPS. El APPS es un score que midió probabilidad de muerte por SARS-CoV-2 en pacientes con SDRA, síndrome de estrés respiratorio de adulto. ¿Ok? Y este score pues te daba un grado 1, 2, 3 que podría ser leve, moderado y severo. Y como se puede ver, lo quisimos asociar a mortalidad, ¿no? A mortalidad. Listo. Entonces, el grado 2 tendría 3.66 más hazards. El hazard ratio es un derivado del riesgo relativo, solo que el hazard ratio, si le preguntan en el examen, tiene una característica que tiene un tiempo definido. O sea, el score te predice cuánta es la probabilidad de muerte a los tantos días. Cuando un score te dice eso, lo más seguro es que lo hayan hecho con hazard ratios, la asociación entre el score y la mortalidad en el tiempo en específico. Entonces, por ejemplo, este score del APPS predecía la muerte a los 28 días. Entonces, el grado 2 tenía 3.66 veces más de morir que el grado 1 a los 28 días. Y esto salió significativo, ¿no? Acuérdense, menor a 0.05. Y tiene su intervalo de confianza, que va de 2.16 a 6.20. Perfecto. ¿Cómo interpretar el intervalo de confianza? Si les preguntan, en fácil es
cómo podría suceder en la realidad. Porque el hazard ratio de mi muestra, o sea, la probabilidad de muerte, es la probabilidad de muerte 3.66%. Más probable, ¿no? Veces más. Entonces, y esto es en mi muestra, pero si yo quiero extrapolarlo a la realidad, mira, este 3.66 puede variar entre 2.16 hasta 6.20 probabilidades de veces más de fallecer a los 28 días. Entonces, si nosotros nos quedáramos solamente con esto, vamos a poner otro color para diferenciarlo. Si nosotros nos quedáramos solamente con esto, pues podríamos decir, estamos contentos, ya está listo el estudio, pero no. Lo que se suele hacer siempre en estadística fina, avanzada, es hacer un ajuste, un modelo ajustado. Doctor, ¿y qué es el ajuste? Justamente entran las variables confusoras. Como pueden ver acá, siempre van a encontrar en la parte de abajo de las tablas unas letritas por cuál variables han sido ajustadas. Queremos ver si el sexo influía y las comorbilidades, ¿no? Que fueron algo muy predictor de muerte en el COVID, ¿no? En los pacientes con SDRA. Entonces queríamos ver si es que, por así decirlo, colocando esas variables en el análisis, podía generar que la asociación se rompa, o sea, que ya no exista asociación, o que ésta se potencie. O sea, que a pesar de estas variables, siga funcionando la probabilidad de muerte en el score. Entonces, como pueden ver, este 3.66 varió a 3.67. Subió un 0.01, ¿no? Perfecto, pero ya hemos visto que ajustándolo con estas variables ni siquiera se mueve. O sea, ni con el sexo ni con el CCI igual va a funcionar el score. ¿Me entienden? Entonces, el grado 3 de 7.19 pasó a 7.95 y siguieron estando asociados. En este caso, intensificó la asociación. En otros casos, lo que puede hacer es antagonizar. O sea que colocando esas variables al modelo para el ajuste, puede disminuir tu nivel de asociación. Inclusive tu P te puede salir no significativo. Pero siempre es importante ajustar. ¿Listo? Esas son las variables confusores. Y finalmente, todos los estudios tienen esos tres tipos de variables, doctor. O sea, las variables independientes, las variables dependientes y las variables confusoras. No, normalmente los analíticos, cuando vas a hacer algún tipo de asociación, son los que tienen estas tres. ¿Ok? Pero si es que no, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos acá este estudio de traumatología de International Orthopedics, características epidemiológicas de fracturas traumáticas en pacientes de avanzada edad durante el coronavirus. Simplemente te describían, acá nos están diciendo que van a asociar algo, simplemente te decían cuáles eran las características traumatológicas de las fracturas en ese tiempo. Salió que, por ejemplo, la mayoría era por personas que estaban conduciendo motocicleta, ¿no? En personas de avanzada edad, sobre todo más de 80 años, y solamente te ponían puros datos descriptivos, no hacía ningún tipo de asociación. En cambio, tenemos este otro estudio que ven a su mano derecha, donde sí, pues, ¿no? Dice factores de riesgo para síndrome compartimental abdominal luego de una reparación endovascular por una ruptura de aneurisma abdominal, ¿no? Entonces, ahí sí quieres evaluar los factores de riesgo. Ahí sí existe una variable dependiente que vendría a ser el síndrome compartimental luego de una reparación endovascular, y lo que las variables independientes son los factores de riesgo que quieres tú comprobar, ¿no? Cuáles se asocian. Y claramente tiene que tener variables confusoras. Tenemos este otro estudio. Básicamente es la aplicación de un score, ¿no? Una validación de un score en chino, donde básicamente todas las variables vendrían a ser independientes porque solamente están midiendo el score, no lo están asociando con nada. Y tenemos este otro estudio que es un clinical trial, donde sí tiene que haber todas las de la ley, ¿no? Variable dependiente, independiente y confusora. Muy bien, entonces espero que les haya gustado esta clase. Es muy sistematizado lo que tienen que aprender. Acuérdense del cuadrito del mapa conceptual y con esto van a poder responder todas las preguntas que les venga de matriz de consistencia.